Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este avance. A esta hora establecemos un nuevo contacto con ustedes para llevarles un nuevo avance informativo, y este sobre la conferencia de prensa que acaba de dar el señor John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, en la Casa Blanca sobre la situación en Siria. ¿Qué dijo el secretario de Estado? Bueno, él dijo que el régimen sirio se preparó cuidadosamente durante días para realizar este ataque con armas químicas el pasado 21 de agosto, donde murieron cientos de personas según la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras. Esta información la dio basándose en el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, que les dio un reporte esta mañana al presidente Barack Obama y al mismo en una reunión. Kerry dijo que el personal del régimen sirio, es decir, del presidente Bashar al-Assad, estuvo en el sitio del ataque con 3 días de antelación preparando este ataque, es decir, que fue totalmente adrede. Inclusive dijo que el personal del gobierno habría comprado máscaras para protegerse ellos mismos y que los cohetes cayeron directamente en vecindarios que pertenecen solo a la oposición, es decir, que no hay duda que lo habría hecho a propósito. También dijo que que se pusieron máscaras y que lanzaron cohetes en las zonas controladas por la oposición, es decir, por los que ellos llaman los rebeldes, las personas que están en contra de Bashar al-Assad. Estados Unidos además dice que tiene como aliados a varios países, entre ellos a Francia y a Turquía. Pero vamos a hacer un contacto vía telefónica con una periodista panameña. Ella se llama Adis Urieta y está en Israel y nos va a contar un poquito más de las reacciones que hay en Israel sobre las recientes declaraciones del secretario de Estado John Kerry. Buenos días, Adis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches acá en Jerusalén. Todo el país, pese a que es Shabbat, ha estado pendiente de esta conferencia de prensa a la que te estás refiriendo. De esta conferencia de prensa se iba a entender si Estados Unidos atacaría o no Siria. Como has dicho, Siria, también Irán han amenazado que si Estados Unidos u otra milicia, ejército de Occidente ataca Siria, ellos en represalia atacarán directamente a Israel. No atacarán a Estados Unidos, no atacarán a Inglaterra, que no viene, no atacarán a Francia. La amenaza es directamente sobre Israel, por lo tanto la alarma aquí es constante. Todo el país, sobre todo el ejército, se mantiene a la expectativa de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Estas horas son determinantes, primero porque se esperaba que salieran los inspectores de Naciones Unidas que estaban investigando qué había ocurrido exactamente en el lugar de la tragedia del ataque químico. Se esperaba que ellos salieran entre hoy y mañana sábado. Debido a que ellos ya salieron este día desde hacia el Líbano, entonces era de inmediato la reacción de Estados Unidos. Sí. Adis, cuéntanos, dices que el ataque sería contra Israel y no contra Estados Unidos y que Israel se está preparando para esto, pero ¿de qué forma? ¿Activaron los misiles? ¿Qué significa activar los misiles para que todos aquí en Centroamérica entendamos cómo se están preparando la gente y cómo se prepara el gobierno? ¿Qué significa que Israel activó sus misiles? Sí, Israel está protegido con un sistema que se llama en hebreo Kipat Barcel. La traducción sería como una cúpula de hierro. Es un sistema de antimisiles que detecta cuando es lanzado un misil de alto poder contra el territorio israelí. Está destinado en todo el territorio israelí, pero sobre todo y con mayor énfasis en el área norte de Israel, que es el sector que colinda con el Líbano y con Siria. Este sistema ya ha sido puesto a prueba en noviembre del año pasado, cuando Israel estuvo bajo el asedio de los ataques de misiles de Hamas, aunque esos misiles de Hamas eran podría decirse, de menor poder destructivo de lo que puede tener Siria, pero el sistema funcionó eficientemente, por lo que la Fuerza Armada, la Fuerza de Defensa de Israel está confiada
de que el sistema va a funcionar. Este opera no solo con el sistema antimisil desarrollado en Israel, sino también por equipo que ha donado Estados Unidos. En la última visita del presidente Barack Obama a Israel, él vino justamente a ver este sistema de defensa. Listo, y cuéntanos, ¿cuál es la reacción en Israel, en el gobierno de Israel, del primer ministro Benjamin Netanyahu, con respecto a lo que ocurrió ayer en la tarde de que David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, se quedó sin el apoyo de su parlamento, quienes votaron en contra de ser un aliado o una coalición con Estados Unidos para intervenir, y bueno, y ahora las recientes declaraciones de Kerry? Lo que se ha especulado aquí anteriormente es que los países europeos, no solo Reino Unido, sino toda Europa, que tiene una alta presencia de ciudadanos árabes, que depende también del suministro de petróleo y gas que vienen de los países países árabes, sus decisiones son determinadas por estas relaciones. Hay un perfil que marcaron los analistas en cuanto a la decisión del Parlamento, es que fue precisamente Obama quien criticó al gobierno de Estados Unidos, del presidente Bush, y a Tony Blair de Inglaterra por haber atacado a Irak. Es justamente ese mismo parlamento integrado, ese mismo parlamento, el que le está diciendo ahora al primer ministro Cameron que no lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque las críticas vienen directamente de Obama, que en su campaña criticó la acción militar norteamericana. Entonces, no fue aquí muchísima sorpresa. Hay demasiadas presiones, no solo en Inglaterra, sino en los países europeos, en apoyar esta iniciativa. Francia ha sorprendido y ha dicho que estará al lado de Estados Unidos en una acción así, independientemente si Naciones Unidas la aprueba o no. Sí, y en cuanto a esta intervención de Francia, no tenemos todavía claro, sabemos que Francia estaría apoyando a Estados Unidos en caso de que decidan intervenir, lo cual no lo han dicho hasta el momento, ¿verdad? Pero en caso de que decidan intervenir, ¿de qué forma estaría Francia participando? ¿Solo apoyando a Estados Unidos o también enviarían sus tropas? Sería envío de tropas. Ellos tienen en el Mediterráneo, por cercanía, facilidad de despliegue no solo de barcos, sino también de aviones. En cuanto al poder militar que hay en esta región, te puedo, aprovechando tu pregunta, mencionar que de darse una confrontación armada ya contra Siria, además de lo que tiene en armamento, contaría con el respaldo de los rusos, que tienen una base naval en la localidad de Tartos, en el puerto de Tartos. Allí tienen naves de guerra. Estados Unidos, esto es Rusia en el oeste. Estados Unidos también en el Mediterráneo tiene en este momento barcos de guerra y submarinos. Él no necesita el envío de aviones porque los americanos tienen en Jordania y en los países del Golfo bases militares. Se cree que el ataque podría venir de los submarinos de guerra americanos. Bien, Adis, ¿qué se ha dicho en Israel sobre cómo queda la imagen de Naciones Unidas, puesto que no la están respetando? Rusia, quien es uno de los 5 estados permanentes en el Consejo de Seguridad, no apoya la intervención, puesto que es un aliado de Siria, y todos los otros países, Estados Unidos, están diciendo, no importa lo que diga el Consejo de Seguridad, nosotros vamos a tomar acciones, inclusive no importa, no nos vamos a esperar a los resultados de los inspectores sobre el uso o no de armas químicas, igual vamos a tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué se ha dicho de cómo pierde Naciones Unidas credibilidad en el mundo entero y el Consejo de Seguridad? ¿De qué sirve ahora el Consejo de Seguridad si nadie lo respeta? No solo por esta situación de ahora, sino por estos 2 años de guerra en Siria. Lo que se ha cuestionado aquí en Israel lo cuestionan tanto los funcionarios de gobierno como la misma prensa y los analistas políticos, en la doble moral con la que Naciones Unidas ha mirado el conflicto en Siria. En Siria en 2 años han muerto más de 100.000 personas. Esta cantidad de muertos es lo mismo que ocurrió en Irak en casi 10 años de guerra desde la invasión norteamericana. Son más de 100.000 y Naciones Unidas no ha actuado. La actuación de Naciones Unidas es rápida
y también de otros organismos internacionales de derechos humanos es muy rápida cuando se trata, por ejemplo, de un conflicto entre Israel y las milicias de Hamas, donde los daños militares y la cantidad de víctimas son bajísimas, pero la actuación del Consejo de Seguridad es en el acto. No pasa lo mismo en Siria, en donde hay la cifra escandalosa de 100.000 muertos. Por eso en Israel los analistas no se sorprenden de que Naciones Unidas no dé un paso importante en esta coyuntura en que se encuentra la guerra civil en Siria. Muy bien, Adis, muchas gracias por este reporte de cómo se está viendo en el mundo las declaraciones de John Kerry con respecto al conflicto en Siria y, bueno, haciendo un resumen, Estados Unidos ha dicho que no está solo, que tiene aliados, que van a actuar, que no se van a quedar de brazos cruzados, que el mundo los está viendo y que en la historia no va a quedar que Estados Unidos no va a hacer nada al respecto, sin embargo, lo van a hacer de forma cautelosa y que no van a repetir aquello que ocurrió en Irak.